Muy buenas tardes, noches. Que el Señor bendiga a cada uno de los que hemos podido llegar esta tarde-noche a esta nueva reunión, donde no me cabe la menor duda que es el Señor que nos convoca. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este tiempo. Y imagino que todos ustedes, los que hoy día están presentes aquí, saben quiénes somos las Sociedades Bíblicas Unidas, las sociedades bíblicas en cada país. Eh, ¿O hay alguno que por ahí no sepa? Habemos ya más de 180 personas conectados y puede ser que alguno no sepa que la Sociedad Bíblica Unida estamos, por ejemplo, atendiendo a más de 200 países en el mundo, incluso en países donde hay conflicto, donde hay guerras, donde hay persecución. Debemos dar gracias a Dios nosotros aquí en Latinoamérica, ¿no es cierto?, que todavía podemos eh, distribuir la Biblia, conversar sobre la Biblia públicamente. Y esperamos, ¿no es cierto?, con la ayuda de Dios y con el trabajo de todos nosotros, que siempre pueda ser así. Bueno, las sociedades bíblicas estamos en casi todos los países del mundo, en todos los países de Latinoamérica, y nuestro interés es colaborar con el reino de Dios para que la palabra llegue a cada una de las personas, a todos los rincones de nuestros países. Y para eso comenzamos con primero la traducción, porque si no tenemos la traducción en la lengua que nosotros entendemos, ¿cómo vamos a realmente creer, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos está diciendo? Debemos tener un libro donde podamos leer y entender. También actualizamos las traducciones más antiguas, ¿no es cierto?, a nuevas lenguas, a la actual vocablos, porque hay palabras que están en desuso y a veces no entendemos. Así que, bueno, a través de programas, de proyectos, de la distribución, del apoyo a la iglesia, que es el principal foco que tiene las sociedades bíblicas, apoyar y servir a la iglesia, porque el Señor demanda de la iglesia la evangelización, no de nosotros. Nosotros, las sociedades bíblicas, estamos para servir, para apoyar. Así que, bueno, así a grandes rasgos, a través de muchos otros programas, también de ayuda comunitario, es lo que las sociedades bíblicas hacen día a día a lo largo de nuestros países en el campo. Recordarles que los que deseen hacer alguna pregunta a nuestro expositor de hoy día, hay uno de los nombres que está aquí en la pantalla que dice preguntas, y está levantando su mano, Rolando, dice preguntas, Rolando. Todas las preguntas, por favor, dirigírselas a preguntas, Rolando. Gracias, Rolando. También, como todos los días viernes, queremos beneficiar a algunos de ustedes, a uno por país, con algún recurso de las sociedades bíblicas, y para eso necesitamos identificarlos. ¿De dónde son? Para poder decir la sociedad bíblica, en este caso yo soy Francisco Viguera de la Sociedad Bíblica de Chile. Y de Chile necesitamos saber qué chilenos hay para incluirlo dentro de la lista de los posibles ganadores. Así que pongan ahí en su nombre, renómbrense. Ustedes van arribita al lado derecho de su pantalla, dice silenciar y unos puntitos, ahí buscan renombre y ponen al ladito de su nombre Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, para que tengan la oportunidad eh, de hoy día poder llevarse un recurso bíblico de su sociedad bíblica. Y como buenos hermanos y cristianos, lo primero que debemos hacer es entregar esta noche, esta tarde al Señor. Así que los invito a ponerse en actitud de oración y podamos orar a nuestro Dios. Padre amado, alabamos primeramente tu nombre, Señor. Te veneramos, Santo Padre, porque eres nuestro Rey, eres nuestro amado, eres nuestro Padre, quien nos convoca en esta noche, quien has permitido que apartemos este tiempo para ti, Señor, para que podamos seguir creciendo en conocimiento y en tu camino, Señor. Padre bendito, en tus manos encomendamos esta hora, mi Dios. Entregamos en tus manos también a nuestros
expositor y a todo el equipo técnico que está detrás de este webinar, Padre amado. Gracias por este día de vida, Señor, y te pedimos que nos bendigas grandemente, que cuides de nuestras familias y nos acompañes en esta tarde, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y como les comentaba, la Sociedad de Biblia parte de las traducciones y necesariamente necesitamos ir renovando algunos vocablos de la Biblia. No significa cambiar ni modificar la palabra de Dios, sino que hay palabras que yo, por ejemplo, les digo a ustedes, leamos la Biblia del oso, y seguramente que en tres cuartas partes de lo que estemos leyendo no vamos a entender la Biblia en castellano. Ahora, leamos la Biblia Reina Valera 1909, mm, la podemos leer, pero hay muchos vocablos que vamos a decir qué significa eso. Entonces, las sociedades bíblicas, aparte de traducir a idiomas minoritarios, que es muy, muy importante para poner la palabra de Dios en manos de toda la población, aquí en Chile estamos traduciendo la Biblia al mapudungún, idioma mapuche. Ya hicimos el Nuevo Testamento, ahora estamos en la traducción del Antiguo Testamento. Hemos traducido para los gitanos, una comunidad también, que ellos se apartan, se aíslan, ¿no es cierto? También hicimos una traducción para los pascuenses en Rapa Nui, para la gente que vive en Isla de Pascua, por si alguno ha escuchado hablar de Isla de Pascua. Y así en Perú o en Bolivia, en Aymara y en muchas otras lenguas se traduce diariamente, pero también nuestra Biblia en español es importante ir haciendo algunas revisiones. Y para eso quiero leerles hoy día este versículo en 1 Corintios 13, 8, 9, que dice en mi Biblia favorita, porque la Reina Valera es la reina de la reina. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y hace ya algunos años que hemos revisado Reina Valera 60 y hoy día tenemos el lenguaje de hoy Reina Valera contemporánea. Y el mismo versículo nos dice, el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Ven, queridos hermanos, amigos, hoy día aquí presentes, cómo es importante también ir revisando y teniendo distintos textos para una mejor comprensión de la palabra de Dios. Y ahora me toca el honor y la alegría de poder presentar a ustedes a un gran expositor, orador, conferencista, amigo chileno, y hablo de mi querido compatriota Andrés Pastor, Andrés Casanueva. Andrés es misionero chileno, está casado con Estela hace 32 años y papá de Felipe, Mateo, Pablo y Catalina. Actualmente es director para Latinoamérica Sur de La Fe Viene por el Oír. Desde hace 15 años llevando adelante programas de oralidad bíblica. Ha realizado estudios universitarios de historia y antropología. Es investigador, orador y profesor de historia y antropología cultural en algunos seminarios de Latinoamérica. Sirvió por 13 años con los traductores bíblicos de Wycliffe como director asociado para las Américas. Fue director de alianzas estratégicas con COBIBAM Internacional y director de la Coalición Internacional de Entrenamiento Pastoral TOPIC para el Cono Sur. Fue fundador del Seminario Cristiano Rural Mapuche, acá en Chile, de la Red de Evangelización Rural Mapuche,
de la Red de Cooperación Misionera en Chile y del movimiento de traducción bíblica del cual surge Letra Chile. Actualmente, además, es miembro del directorio mundial de la Anglican Missionary Society. También es miembro del directorio de nuestra querida Sociedad Bíblica Chilena. Y es miembro de la Sociedad Internacional Misionera SIM en Chile, misionero de Comisión to Every Nation. Es pastor principal de la comunidad cristiana La Palabra y facilitador en Chile del movimiento Lausana para la evangelización mundial. Bueno, queridos amigos, hermanos, hermanas, como pueden ver, tenemos un tremendo expositor con una tremenda trayectoria, un gran líder no solamente aquí en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Y dejo con ustedes a nuestro querido pastor Andrés Casanueva. Muchas gracias por la generosa presentación. En realidad, Francisco fue muy generoso porque somos viejos amigos. Yo soy el viejo, él es el amigo. También veo algunas caras conocidas allí. Un gran abrazo para mi hermano y amigo Bob Van Zyl. Hace muchos años que no nos vemos presencialmente y cada uno de los que está allí. Un gran abrazo para ustedes. Me voy a permitir compartir pantalla para que podamos hacer esta noche la presentación que quisiera compartir con ustedes, evidentemente, sobre la temática de la fe viene por el oír. Ahora, antes que nada, quisiera pedir disculpas porque la imagen que ustedes vieron en el afiche dista mucho de parecerse a mí hoy en día. Pero no es una estafa, la imagen soy yo, pero 20 años más joven. La verdad es que no teníamos en estos momentos una foto de estudio, esa es la única razón. Entonces sí tengo menos cabello, estoy bastante más blanco en mi cara y en la barba, pero soy la misma persona. Bueno, así que dada esta presentación, quisiera ir, como decimos acá en Chile, 2 cucharadas y a la papa. Vamos a ir directamente para tratar de no pasarme de 40 minutos, que es lo que me asignaron de tiempo acá. Inmediatamente quisiera hacer una pequeña reflexión. Cuando nosotros los cristianos evangélicos, desde el púlpito, cuando estamos compartiendo y decimos, la Biblia dice así, ¿qué es lo que en realidad queremos decir? Que Dios dice así. Esto porque asumimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y es una de las razones por las cuales la traducimos en sociedades bíblicas, en Wycliffe y varias otras organizaciones para poner en contacto a las personas con Dios, para cumplir el único gran y esencial ministerio que Dios le ha encargado a su iglesia, o sea, a ustedes y a mí, que es la reconciliación, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios 5:18. ¿Y cómo lo hacemos? Seguramente predicamos, pero ¿qué lugar ocupa el texto en nuestro compartir de las Escrituras? Hace algunos años atrás, el hermano Pablo Hoff, alguno de ustedes lo conocerá, me fue a buscar al aeropuerto de Santiago. Yo estaba visitando Chile, vivía fuera de Chile, e iba a hacer clases a los profesores del Instituto Bíblico Nacional. En el camino del aeropuerto al departamento del hermano Pablo, recogimos a un joven que iba caminando en una calle donde no había transporte público. El hermano Pablo y yo pensamos exactamente lo mismo. Esta es una excelente oportunidad para evangelizar. Yo quise hablarle al joven de aspectos esenciales del Evangelio, pero a diferencia mía, el hermano Pablo lo comenzó a evangelizar usando solo textos bíblicos y de manera literal. Para mí fue una gran lección. Fue porque el hermano Pablo fue muy poco testimonial, no habló tanto de él, de su vida o de su servicio o de cómo él entendía el Evangelio, sino que dejó que Dios hablara de Cristo por medio de su palabra de manera directa. Dejó en otras palabras que el Espíritu Santo se moviera a través de las páginas del Nuevo Testamento, desatando su poder renovador. Como evangélicos, sin embargo, muchas veces en la iglesia se piensa que la palabra de Dios puede o podría, ¿no? Más condicional, tener un espacio secundario y que la preeminencia debería tenerla el Espíritu Santo. Al autor que algunos de ustedes seguramente conocerán, Alden Tozer, le preguntaron en una ocasión, ¿qué es más importante para la vida del creyente? ¿El poder de la palabra o la libertad del Espíritu? La respuesta de Tozer fue con una pregunta. ¿Qué es más importante para un ave, para un pájaro? ¿El ala izquierda o el ala derecha?
sin duda la respuesta nos da la respuesta también a lo anterior. Creo que vayamos a un texto que quisiera compartir con ustedes esta tarde, que es el texto muy conocido de Romanos 10:17. Posiblemente ustedes lo conocen de memoria. Quiero resumir, sin embargo, el contexto de dicho texto a partir de los temas que trata en el capítulo anterior y en el capítulo posterior. En el capítulo 9 de Romanos, los temas que trata el texto son acerca de Dios eligiendo al pueblo de Israel, pero también nos presenta la incredulidad de Israel. En el capítulo 10, Israel niega la fe y prefiere la ley. La ley nos dice que Dios, lo que Dios pide de nosotros. El Evangelio nos dice lo que Dios ha hecho por nosotros. Precisamente porque el Evangelio no trata acerca de nosotros, o sea, lo que nosotros hacemos, sino que es para nosotros, o sea, lo que Dios hizo. En el capítulo 10 sigue Pablo tratando los temas sobre la salvación para todos, que es por medio del mensaje de la fe, la confesión de boca y conversión de corazón que lleva a la salvación, que no hay diferencia entre judíos, aunque eran el pueblo escogido por Dios, y los gentiles, y evidentemente la salvación que es para todos quienes le invocan. Y en el capítulo 11, Pablo desarrolla la temática sobre la misericordia de Dios, incluso también con Israel, a pesar del rechazo de Israel, y Dios le daría una oportunidad futura. Lo medular del capítulo es que la salvación es para todos los que lo invocan. Para ello debería creer primero, pero Pablo pregunta, ¿cómo van a creer si no han oído de él? ¿Y cómo van a oír si nadie se los dice? ¿Y cómo alguien puede ir a decirles si nadie les envía? Por eso dice lo hermoso que son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia que traen? ¿La que se les ocurre a ellos? ¿Su propio testimonio? ¿La filosofía de su tiempo? Sin duda que no. El mensaje que lleva es el mensaje del Evangelio. Son enviados entonces a llevar no su mensaje, no el entendimiento de ellos sobre el mensaje, sino el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Esto es lo único que lleva a conocer la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Claro, no todos aceptan la buena noticia. Por ello, como conclusión, dice Pablo, la fe, o sea, creer, viene por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y como hemos dicho, este es un pasaje que nos habla de muchas cosas, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 de Romanos, de la ley y la fe, de creer cuando se predica el mensaje, de enviar a gente a predicarlo, esos son los mensajeros, y de creer en el mensaje que se predica, que es lo que lleva a la fe, pero no cualquier mensaje, sino el mensaje, la palabra acerca de Cristo. En realidad estamos ante la esencia del Evangelio, de la predicación de las buenas noticias. Es como un llamado de atención a la iglesia y a su misión, y al lugar que debería ocupar Cristo y su palabra en la misión. Ahora bien, esto tiene que ver con los padres de la iglesia hablaban del verbum domino o del vox domino, la fe y la palabra. La fe es creer en lo que no vemos, según la palabra de Dios, y someternos a quien creemos, en tanto que la palabra que habla acerca de Cristo y de todas las enseñanzas cristianas. Ahora bien, la fe es uno de los conceptos más importantes en todo el Nuevo Testamento. Tener fe, de acuerdo a la palabra de Dios, significa abandonar toda confianza en los propios recursos y entregarse sin reservas a la misericordia de Dios, a las promesas de Dios en Cristo y confiar enteramente en su obra perfecta y completa en pro de la salvación y en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros para la fortaleza diaria. La fe requiere confianza plena en Dios y obediencia total a Él. Ambas cosas van juntas. Esto es lo que agrada a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, y explica qué tipo de fe es la que le agrada a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, también en Hebreos 11. Ahora, ¿de dónde o cómo viene ese tipo de fe que agrada a Dios? La fe no viene por la predicación de ideas humanistas, de filosofías temporales, de conceptos de la psicología que hoy en día están muy en boga, o de alguna de las tantas fórmulas ideológicas o modelos políticos. La fe viene por la predicación de la palabra de Dios. Lo que se predica es acerca de Cristo. Hasta que no se escuche la palabra de Dios, la mayor parte no podrá ser salvo. Esto se hace patente en cuanto a la urgencia, por lo que la comunicación divina que llega a los hombres de parte de Dios llega en forma de mandamiento, de profecía, de advertencia
o de aliento. ¿Para qué? Para que cambie nuestra actitud frente a Dios y a su palabra. Por tanto, fe, desde la perspectiva de la palabra de Dios, es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación. Esa es una actitud de corazón y de vida, una renuncia a lo mío y un abandono en los brazos de la gracia de Dios. Es cerrar los ojos, es soltar los puños y reconocer que nada de lo que yo haga me hará estar cerca de la salvación que Dios ofrece gratuitamente en y por medio de la cruz de Cristo. Es más, deja ver claramente que si quiero añadir algo, eso ofende a Dios, porque es como un decirle, no me es suficiente lo que me das, y lo que yo haga completa lo que se necesita. Eso no solo sería arrogancia vergonzosa ante el Dios del universo, que envía a su Hijo por amor para iniciar, hacer y completar lo que no puedo ni estar cerca yo de imaginar. Ese Dios que no depende nada de nosotros y de lo que hagamos. La fe entonces que agrada a Dios se expresa en la actitud de completa confianza en Cristo y solo en Él y sumisión a Él. Así entonces la fe está relacionada con los hechos. Es clara, explícita y concretamente creer y aceptar como verdadero lo que Dios dice que es verdadero. Dios por medio de su palabra. Por cierto, la fe no se conecta con estos tiempos de posverdad. Primero porque apunta a hechos concretos y no a emociones. Y segundo porque acepta la realidad incómoda de que sí existe verdad absoluta y eterna por sobre todas las demás verdades relativas y efímeras, y que esa verdad no solamente es una verdad, es una persona. Yo soy la verdad, decía Cristo. Es la persona de Cristo. Ahora, ciertamente, en la fe hay un contenido intelectual también. No solo porque no se basa primariamente en las emociones, sino sobre todo porque la fe es creer en, y más profundo aún, es someterse a quien se cree. El gran autor británico John Stott decía, creer también es pensar, lo que lleva aún a rendir el mismo intelecto en un acto voluntario y humilde de que jamás podré pensar como aquel que nos creó con la potencialidad de hacerlo. Pero no es simplemente un creer que envuelve un asentimiento intelectual, sino un creer en que el creyente se aferra a su Salvador con todo su corazón, Jesús. Y Jesús apunta a este principio en Lucas 5:21, indicando la conexión entre los pensamientos y el corazón. El hombre que cree en este sentido mora en Cristo y Cristo en él. La fe entonces no consiste en dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Eso sería simplemente moralismo. No es solo aceptar ciertas cosas como verdaderas, sino confiar en una persona, la persona de Cristo. Ahora bien, vamos por favor, y si ustedes lo tienen a mano, al texto de Romanos 10:17, que también va a aparecer en sus pantallas. El texto de Romanos 10:17, traducido como la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios en la Reina Valera 1960, que viene del texto Receptus. ¿Cuál es la base de esta traducción? Y por cierto, es el texto más extendido y con mayor cantidad de copias. Sin embargo, los textos más antiguos, los usados por Nestlé, por ejemplo, en su original griego, en la última parte dice dia rematos Christón, lo que se debería traducir como la palabra acerca de Cristo. Y aquí debo explicar que no existe contradicción entre ambas versiones, puesto que el centro de la palabra de Dios, el verbo, si entendemos que la gramática el verbo es lo que le da a la vida a una frase, ¿no? El verbo es Cristo. Y así lo indica Juan capítulo 1. Cristo es el verbo del hablar de Dios. De hecho, todo fue hecho desde la creación por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, el texto más antiguo que alude a la palabra de Cristo debe ser entendido como la palabra acerca de Cristo, porque la palabra de Dios es acerca de Cristo. Y quiero explicar esto con otros textos. Cuando Jesús visitó a los samaritanos, recuerdan ustedes capítulo 4 de Juan, dice literalmente en la Reina Valera 1960, muchos más creyeron en él por la palabra de ella acerca de esta mujer. Juan capítulo 4, versículo 39. Y lo que él les explicó a los caminantes, recuerdan ustedes, hacia Maús, cuando Jesús resucitó, fue la palabra acerca de él en las Escrituras, Lucas capítulo 24. Recorrió todo el Antiguo Testamento mostrándoles Cristo a Cristo.
Las referencias en el libro de Hechos, por ejemplo, apuntan a que los discípulos predicaban de Cristo, no de la iglesia, no de una doctrina etérea. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 8:5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y en el versículo 12 del capítulo 8 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Los cristianos son simplemente creyentes, pero se refiere a una creencia basada en una persona y no una creencia basada en algo o en el vacío. No era una fe basada en la fe, sino una fe basada en la persona que generaba la fe. Este uso abarca todo el Nuevo Testamento y no es exclusivo de ninguno de los escritores en particular. Podemos con toda confianza llegar a la conclusión de que la fe es fundamental cuando está enfocada en la persona de Cristo y todo lo relacionado con él. El hombre que tiene fe, o sea, aquel que cree, se consagra decididamente a la persona de Cristo. La fe no es una fase pasajera, sino una actitud continua relacionada con la persona de Cristo. Y cuando el Evangelio sano se refiere a la fe, se refiere a todo el cuerpo de enseñanzas cristianas, porque todas esas enseñanzas tienen que ver directamente con la persona de Cristo. Por ello es que Pablo enuncia uno de los elementos piramidales de la fe cristiana y de dónde surge, ¿no? La fe viene por el oír la palabra acerca de Cristo. La pregunta es, ¿cómo oímos nosotros? A mí me gusta mucho el análisis y las sugerencias que da Birch al respecto, y lo resumo en pocos puntos. Él dice que cuando estamos frente a la palabra de Dios, para nutrirnos de la fe que viene de la persona de Cristo, debemos prepararnos con reverencia, con expectativa, con atención, con discernimiento, con humildad, con compromiso. Según lo que plantea otro autor, Jameson, dice, la fe presupone el haber oído la palabra. Y esto presupone la orden de que sea predicada. No tanto esto del testimonio de uno, yo voy a vivir de tal manera que la gente vea a Cristo. No, el cumplimiento de la Gran Comisión es un acto de fe, pero fe puesta en Cristo, no en nuestras vidas. Cristo no envió a sus discípulos a predicar con su ejemplo el mensaje de Dios. Cristo le ordenó a sus discípulos, como escribe Horton, a proclamar el Evangelio a todos, poniendo como centro a Cristo. Y este Evangelio, descrito y escrito como dice Judas 3, esta fe una vez entregada a los apóstoles, y todo estaba centrado en la persona de Cristo. La fe no se produce por la vista. Es decir, pocos hombres van a creer el Evangelio por lo que me vean haciendo. Un pecador va a creer el Evangelio porque lo escucha. Así es como Dios otorga el don de la fe a un pecador, mediante la predicación del Evangelio, que se centra en la persona de Cristo. Ahora, ¿y qué hay de los demás? Nuestra misión desde aquí y hasta lo último de la tierra debe ser hecha a partir de la palabra y la palabra de Cristo y la palabra acerca de Cristo, y no solo desde la iglesia, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y la fe viene por el oír la palabra acerca de Él. Por eso debemos proveerla no solo en la lengua del corazón de las personas, como muy bien decía Francisco, por eso la traducimos, sino además en todos los medios posibles. Ahora bien, el asunto no es si la gente cree o no, porque todo el mundo cree en algo o niega creer en algo, y con ello solo demuestra que se rebelan frente a sus propias creencias. Por tanto, las preguntas simples que saltan a la vista son, ¿qué tipo de fe tienen las personas? ¿Es una fe que está enfocada en Cristo? Y si es así, ¿esa fe está además sometida a Él? Puesto que todo lo demás es retórica que a Dios no agrada. Debemos considerar que sin fe es imposible agradar a Dios, pero jamás olvidemos que la fe que Dios demanda y que le agrada es aquella que tiene como objeto a Cristo, a la cual nuestra vida debe estar cada día sometida. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, lo que Dios está comunicando en su palabra. Si las personas no tienen acceso a la palabra de Dios en su lengua, no lo van a saber. Pero hay otro elemento que tiene que ver con la pertinencia. ¿Se han detenido a pensar lo valioso que es tener la Biblia en nuestro idioma?
Esta frase que les voy a dar ahora se los dije hace algunos años atrás a un grupo de pastores en Paraguay, explicando cómo suena el español docto, el español experto, ¿no? El académico. Mayor valor intrínseco es un volátil fugaz en una concavidad metacarpiana que centenares de sus congenitores surcando el sideral espacio. ¿Se entendió? Porque allí no estoy usando ninguna palabra que no sea español puro. No hay griego, no hay latín, no hay inglés ni alemán, solo español. Así suena cuando compartimos la Biblia en las lenguas de las personas que si bien hablan español, no lo conocen en profundidad, porque cada lengua es hábil para transmitir conceptos abstractos profundos que solo se entienden en profundidad en una cultura lingüística determinada. Ahora, ¿qué significa esa frase en español simple? Mayor valor intrínseco es un volátil fugaz en una concavidad metacarpiana que centenares de sus congenitores surcando el sideral espacio. ¿Cómo sonaría si fuera dicho en la lengua de las personas, de nosotros? Sonaría así: más vale pájaro en mano que 100 volando. Durante siglos, las traducciones de la Biblia han sido llevadas a cabo sobre el papel. Y esto es otro asunto de pertinencia. Esto ha significado un desafío enorme a la hora de traducir la palabra de Dios a idiomas que no cuentan con un alfabeto, por ejemplo, requiriendo de equipos de traducción altamente especializados, trabajando durante muchos años, que lleven a entender el mensaje de Dios. Luego se traduce y se imprime la Biblia en papel a la lengua de las personas. Pero hay otra dificultad para que el Evangelio toque profundamente sus corazones, para que sea pertinente a su realidad. La mayor parte de la gente no lee, ya sea porque no saben leer o porque sus culturas son orales. El resultado es que luego de tantos años de esfuerzo, esas Biblias traducidas no se usan como esperábamos. Es ahí donde organizaciones como la nuestra, sociedades bíblicas, que justamente lleva, en el caso nuestro, el nombre de La fe viene por el oír, entra en acción. Nosotros proveemos la Biblia traducida, pero la ponemos en audio, en texto digital hoy en día y en video. Ahora, ¿cómo la proveemos entonces? Y les quiero explicar brevemente. En los últimos 50 años, hemos estado desarrollando tecnologías para proveer la palabra de Dios en audio por medios digitales a todas las lenguas que ya cuentan con la Biblia traducida. Para nosotros ha sido algo normal el camino en que el Señor nos ha llevado a explorar y aún inventar dispositivos que permitan de manera natural contener la palabra de Dios y llevarla a lugares aislados donde ni siquiera tienen electricidad. Y ha habido un enorme impacto en la vida de millones de personas. Por ello estamos proveyendo la palabra de Dios en audio, pero también en texto y aún ahora en películas y gratis. Lo que ofrecemos es la palabra de Dios que lleva la fe. No hacemos sermones, sino que entregamos la palabra de Dios así como está en las distintas versiones y en las distintas lenguas del mundo. Pero en los últimos años se ha ido además desarrollando una verdadera revolución tecnológica en el mundo que ha llegado a esos lugares muy aislados, que ya tienen, por ejemplo, en el Amazonas, acceso a Internet, computadoras, teléfonos celulares inteligentes, etcétera. Entonces nosotros hemos avanzado también al llevar la palabra de Dios en todas esas plataformas digitales, en todas las lenguas. Y con la pandemia este proceso se ha acelerado, incluyendo, ¿no es cierto?, el conectar muchas de esas plataformas digitales con redes sociales, por lo que nosotros también hemos ido avanzando, ganando espacios para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que es lo que se está haciendo en los webinar también. Hoy en día las personas pueden interactuar con la palabra de Dios en su propia lengua en audio en más de 2000 lenguas o idiomas. Y ya tenemos más de 1500 de esas lenguas también disponibles los evangelios en video. Y nada de ellos son adaptaciones a los textos, sino los mismos textos, porque creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta los tuétanos y que convierte el alma. Además, es un efecto de acción espiritual por parte del mismo espíritu que inspiró las escrituras, que nosotros traducimos, y por tanto jamás la palabra de Dios vuelve a Dios vacía y sin acción. ¿Le suena familiar eso? Porque es lo que dicen las escrituras. Isaías 55, Juan 16 y cuántos otros textos más que conocemos. Ahora bien, hay otro aspecto esencial de pertinencia que tiene que ver con la forma en que la gente se comunica de manera natural. Hace ya algunas décadas, dentro del contexto de la misión, se comenzó a hablar de la oralidad como un puente para facilitar la tarea de la evangelización, sobre todo en aquellos lugares donde no hubiese acceso a la palabra de Dios traducida.
o los procesos de alfabetización que surgían como complemento a la traducción mostraban cierta lentitud. Los esfuerzos dentro de varias agencias misioneras crearon un movimiento que incluso fue abordado y lanzado en el Foro de Lausana del año 2004, y en muchos dejaron plasmada la imagen de que la oralidad era útil, pero, tenía un pero. Para la mayoría, la oralidad solo se reducía a narrativas o historias bíblicas. Sin embargo, el fenómeno de la oralidad ya había sido estudiado desde el siglo pasado con interés académico, porque en el avance de programas de este tipo ha habido un gran impacto, y autores como Willis y Snowden en el año 2010 refirieron que el 70% de la gente sin alcanzar en el mundo es gente que aprende oralmente. 70% de personas no alcanzadas son aprendices orales. Por cierto, cuando estamos hablando entonces de aprendices orales, no solo estamos pensando en analfabetos, sino en aquellos que aún sabiendo leer y escribir, son alfabetos funcionales y que en sus propios contextos, como ya veremos, se relacionan e interactúan basados en los patrones de la comunicación oral. Hace algunos años atrás, un misionero me comentaba su frustración porque luego de muchos años de esfuerzo y mucha inversión para traducir la palabra de Dios, para proveerla de manera impresa, la gente de ese grupo parecía no tener interés en el texto impreso. Sin embargo, cuando tenían acceso a escuchar la Biblia en un formato oral, no solo despertaba su interés, sino que además parecían entender lo que con tanto esfuerzo él, el misionero, ya les había explicado punto por punto muchas veces en sus mensajes, cosa que hacía además en la lengua de ellos, pero parecían no entender. Al recibir la Biblia en audio, sin embargo, iban hacia las escrituras, aunque no necesariamente hacia las escrituras escritas o impresas. No sé si se entiende. ¿Será que nuestro enfoque en el texto impreso, por ser nosotros quienes llevamos adelante los ministerios enfocados en la traducción bíblica, pero que venimos de una tradición altamente académica y literalista, aún librista, o sea, enfocada en los textos impresos, nos impide entender qué significa comunicarse solo oralmente? Porque cuando enseñamos, cuando predicamos y aun cuando evangelizamos a comunidades orales, ¿estamos usando patrones de comunicación impresa y pensamiento lineal o estructuras complejas? Una parábola que siempre me ha llamado la atención es la que cuenta Jesús sobre el sembrador, porque tiene una clave en el versículo 23 del capítulo 13, ¿no? Que dice, el que da fruto es el que oye y entiende. Y eso ya nos indica algo clave. Seguramente ustedes saben que hay tres momentos en que la gente se ríe de un chiste, ¿no? Cuando te cuentan el chiste, cuando te lo explican y cuando al final lo entiendes. Bueno, el chiste de la oralidad no es solo que la gente reciba el mensaje de las escrituras, ni tampoco es cuando la explicamos. El milagro de la transformación de las personas comienza cuando la gente entiende las escrituras de manera natural. Parte de lo que hemos sido testigos es que podemos dirigir a las personas hacia un entendimiento de las escrituras cuando se las llevamos de la manera que sea natural para ellos. Y esto no solo se refiere a la lengua, sino además en la forma de aprendizaje que ellos tienen. Y es aquí donde debemos reconocer dos aspectos relevantes. Primero, que la oralidad en cuanto a capacidad de comprender y comunicarse por la vía de símbolos verbales y gestuales es natural al ser humano y por ende es anterior y en muchas ocasiones superior al uso escrito y leído como medio de comunicación. Y en segundo lugar, dicho lo anterior, que la comunicación oral no solo depende, sino además se profundiza en contextos colectivos, no así la lectoescritura. O sea, uno puede estudiar solo, pero la oralidad requiere la colectividad. Y a partir de allí, entonces, la comunicación por la vía oral resulta más natural para una enorme cantidad de comunidades con las cuales nosotros estamos sirviendo al llevar el Evangelio y tratar de hacerlo comprensible y redundantemente claro, y por cierto, incluso, valga la redundancia, redundante, porque es una clave de la oralidad. Entonces, al considerar cómo aprende la gente en un porcentaje mayoritario, al menos donde estamos sirviendo, nos lleva a definirlos como aprendices orales. Y eso lo notamos en términos prácticos, porque se aprecia en cuanto a entendimiento del mensaje y por ende conductas resultantes. Muchas veces hay una desconexión entre nuestra entrega del mensaje desde una perspectiva occidental basada en preceptos, en puntos, en secuencias, en pensamiento lineal en nuestras predicaciones, en estructuras simbólicas que responden a la comunicación escrita y que se puede reproducir y estudiar, versus aquella que es oral,
que profundiza la interacción entre las personas más que con el texto aislado, ya sea el texto escrito por personas y hasta las mismas escrituras de la Biblia. El mayor entendimiento en muchos contextos, por su dinámica propia, lo vemos a partir de lo hablado más que de lo escrito. Vamos a volver a esto en un momento más. Por otra parte, la lectura de la escritura enfocada en el individuo en relación con Dios por medio de su palabra muchas veces desconecta al individuo de la comunión o de la interacción con los demás. De hecho, hasta el evangelismo que promovemos en ocasiones apunta al individuo. El individuo en estos contextos crece en su entendimiento de la escritura intelectualmente sin necesidad de los demás. Pero ese crecimiento lo puede hacer decrecer en su interacción con los demás, lo que a la larga afecta un elemento clave de la comunicación oral, que es la necesidad de lo relacional y, por cierto, que es clave también para el desarrollo de la iglesia. Así entonces se aleja intelectualmente de la comunidad y no encarna lo que lee, pues el texto de las escrituras tiene como uno de sus elementos claves el encarnar el mensaje, así como Dios el Hijo se encarna en humano, siendo el logos de Dios, o sea, la palabra viva y dinámica y por ende altamente relacional. Esto lo hemos visto muchas veces cuando líderes indígenas van a estudiar a un seminario bíblico y al volver no solamente muchos en su comunidad no los entienden, sino que además él mismo se deja de relacionar con ellos. Y no lo entienden porque a partir de hacer un intento de corrección literaria escrita, deja de comunicar los mensajes redundantes que son propios de la comunicación oral. Y esto lo hemos visto en líderes mapuches en Chile o entre quichuas de Ecuador o en Nivaclé en Paraguay, etcétera. La oralidad implica tanto la palabra encarnada como la palabra hablada. Y Jesús es la palabra encarnada de Dios. De hecho, Jesús no escribe nada, pero habla la palabra porque es Él la palabra, es el logos. Y allí hay un indicativo implícito de la conexión del oyente con la palabra de Dios hablada, que de manera posterior es escrita y finalmente la persona de Cristo es encarnada. Recordemos que Dios habla desde las primeras páginas de la Biblia. Le habla a Moisés. No le escribe las tablas de la ley primero. Primero le habla. En el pensamiento de una comunidad oral, Dios habla. Se comunica de manera dinámica y hasta redundante. Lleva la fe por el hecho de hablar. No es solo, por tanto, leer un texto escrito lo que lo hace oral. Hay otros elementos más profundos que necesitamos considerar. Quisiera contarles una historia breve que creo ilustra lo que en parte quiero comunicar. Hace unos 20 años atrás se había traducido el Nuevo Testamento en Mapudungún y paralelamente se había doblado la película Jesús en Mapudungún. Al recibir la película en rollos de 16 milímetros, fuimos a la cordillera entre Chile y Argentina en pleno invierno. El primer lugar donde la exhibimos fue una iglesia evangélica que estaba allí haciendo misión hacía más de 3 décadas. Mientras la gente que llenaba la iglesia estaba viendo y escuchando el Evangelio de Lucas en su propia lengua, yo me fijé que había un anciano mapuche por cuyas mejillas rodaban lágrimas, que venían de sus ojos, evidentemente. Al terminar la película me acerqué a él. Yo pensé que el anciano lloraba por el impacto de ver una película en su lengua, por primera vez. Para mi sorpresa, el anciano me dijo lo siguiente. Hace 30 años que vengo a esta iglesia, desde que se plantó. Hace 30 años que soy creyente, pero ahora viendo esta película, por primera vez entiendo lo que hizo Jesús por mí. Esa respuesta me produjo un verdadero shock. Debemos preguntarnos, ¿qué estamos predicando? ¿Y de qué forma estamos llevando el mensaje para que tenga impacto real en la vida de las personas? Por cierto, ese anciano tenía acceso a la Biblia impresa en español. Él mismo era bilingüe. Y desde ese día también tuvo acceso al Nuevo Testamento impreso en su lengua. Pero, ¿era suficiente? Una vez escuché a un pastor quechua de Perú decir, leer la Biblia y en español es como tomar sopa con tenedor. Tenerla en mi lengua y escucharla es como tomar sopa con cuchara. Durante los años de ministerio que hemos recorrido Latinoamérica, hemos descubierto un continente lleno de matices y de colores, con una enorme diversidad de lenguas y culturas, y por la dispersión y el aislamiento en que viven, con dificultades inherentes a esa realidad. Pero hay un factor común, la oralidad, la necesidad de escuchar. También hemos descubierto que no solo llevar la palabra de Dios en la lengua de las personas es esencial, sino además llevarla en los medios y en las formas más naturales para sus propios contextos hace una diferencia crucial. Su involucramiento con las escrituras en muchas comunidades ha resultado en respuestas inesperadas para nosotros. Por ejemplo,
Cuando enviamos a través de misioneros brasileños el Nuevo Testamento a la lengua Yanomami, en los Sanumá, al año siguiente los misioneros nos contaron que de las comunidades escuchaban todo el Nuevo Testamento, que eran casi 30 horas de una sola sentada, decimos nosotros, mucho tiempo. Y luego, cuando lo terminaban de escuchar, entonces un líder tomaba el dispositivo con el Nuevo Testamento en audio, corría a la próxima comunidad a compartir la buena noticia que escuchaban, que habían escuchado y que ahora querían compartir con otros. Bueno, esa instrucción jamás la dimos nosotros. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo tomó el control. Hicieron lo correcto, lo que había que hacer. Pero también para nuestra sorpresa hemos descubierto que llevar la palabra de Dios en un formato oral provoca en muchos cruzar un puente que los conecta con las escrituras de manera natural también. De hecho, hemos sido testigos de un fenómeno interesante para nosotros. La mayor parte de las personas que no saben leer, al oír la palabra de Dios en audio, se sienten motivadas a aprender a leer, pero sin abandonar su proceso natural de comunicación oral. Lo que vemos es que siguen, por ejemplo, desarrollando fuertes patrones de interacción comunitaria que está intrínsecamente conectado con los patrones de la comunicación oral. Por otra parte, hemos visto que personas que leen no siempre se motivan a oír, al menos pública o comunitariamente. Y más allá de eso, en más de un lugar hemos visto que muchos líderes en comunidades que no leen con fluidez aún su propia lengua, llevan el texto impreso como un elemento de prestigio, la Biblia bajo el brazo, y hay una subutilización de esos textos, no los usan. Esto lo hemos visto en institutos o seminarios rurales formales e informales. Yo mismo fundé un seminario rural y me alegra que ahora esté dirigido por locales. Claro, quienes hemos fundado seminarios traemos la tradición escrita y esta en términos de prestigio pesa mucho. Pero nos preguntamos si ese peso de prestigio no estará afectando la dinámica cultural propia y la interacción comunitaria basada en la tradición oral. Por otro lado, hay otra cosa. Podemos pensar que la oralidad en cuanto a patrón de comunicación se relaciona directa y solamente con comunidades rurales, nativas o indígenas. Sin embargo, estamos viendo que en muchos contextos urbanos se están produciendo fenómenos que rompen el paradigma del avance de la lectoescritura como medio principal de aprendizaje, al menos como lo conocemos. Por ejemplo, Chile es uno de los países reconocidos en el contexto latinoamericano por tener un muy buen nivel de educación primaria, media y superior. Sin embargo, en base a la información del Ministerio de Educación, desde el año 2016 se sabe que en Chile solo el 1% de las personas adultas que tienen educación media entiende lo que lee, frente al 7% de la OCDE. Otro estudio de la Universidad Católica dice el año 2023, el año pasado, arrojó que el 60% de los estudiantes de segundo grado de primaria están bajo los niveles de comprensión lectora esperados para su edad, que el 53% de los adultos en Chile no entiende instrucciones escritas simples. Y estoy hablando del español. Y eso en el contexto urbano. Y en los contextos rurales es peor. Por cierto, ¿sabían ustedes que se estima que solo el 15% de los creyentes evangélicos ha leído todo el Nuevo Testamento? Y la palabra de Dios está llena de advertencias sobre esto. Valga decir, ¿no? Oseas capítulo 4, versículo 6 nos enseña qué pasa cuando el pueblo de Dios descuida y olvida conocer la palabra de Dios. Tenemos una necesidad de entender lo que oímos, así como de oír y obedecer. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3, Mateo capítulo 7 y tantos otros textos más que nos hablan de esta necesidad de entender. Ahora bien, una primera conclusión a la que podemos llegar es que a pesar de que las personas en diferentes niveles de educación formal pueden y saben leer, en realidad no aprenden tanto por la lectoescritura, sino fundamentalmente a partir de patrones de la comunicación oral, de escuchar, lo que refuerza la idea de que la fe viene por el oír. En segundo lugar, que si bien en nuestros contextos la mayoría de la población, tanto urbana, pero sobre todo rural, saben y pueden leer, no lo prefieren en lo cotidiano, en lo relacional, sino más bien la oralidad. Si a ellos le sumamos que de acuerdo a nuestras estimaciones de campo, creemos que el uso del tiempo de las personas invierten en comunicación durante el día. Simplemente es cosa de ver nuestras propias experiencias. El 6% del tiempo durante el día lo definimos, orientamos a escribir. El 9%, sobre todo si uno es estudiante, el 9% leer, 20% hablando, hay gente que habla más, y el 65% del tiempo diario de comunicación escuchando todo tipo de mensajes. O sea, deberíamos reconocer que estamos frente mayormente a culturas orales en Latinoamérica. Hermanos, nosotros somos culturas orales.
Eso es lo natural y cómo aprendemos y entendemos. Por eso entonces deberíamos promover el escucha de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír acerca de Cristo. Un ejemplo que nosotros hemos visto en Cuba, donde estamos sirviendo con más de 12.000 grupos ya sumados de personas que se reúnen semanalmente para oír la palabra de Dios, interactúan entre ellos con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Y estoy hablando de niños, de jóvenes, de ancianos, de católicos, de ortodoxos, de evangélicos, de ciegos. Ahí está mi hermano y amigo Javier Serrano, un abrazo para ti, de Cuba. Claro, por las condiciones sociopolíticas del contexto en Cuba, por años no ha sido posible masificar el uso de la Biblia impresa. Pero cuando predico en muchas iglesias y cito textos bíblicos en Cuba, quienes no tienen una Biblia impresa recitan correctamente los textos. Interesantemente, no así quienes sí tienen una Biblia. Por favor, no me malentiendan. No estamos diciendo que el uso del texto impreso sea algo negativo, para nada. Solo que donde predominan los patrones de comunicación oral, parece ser que la interacción comunitaria con las escrituras no es solo natural, sino además de mayor impacto en la vida de las personas. Hay mayor inmersión y menos dependencia de lo impreso. Tener las escrituras disponibles en audio refuerza la posibilidad de escucharlas, de repetirlas, de entenderlas, de interactuar con ellas y aún promoverlas con otros. Podríamos seguir dando no solo datos y cifras que corroboran lo que decimos y sumando muchos testimonios de cómo la oralidad es un verdadero puente que está llevando a las personas a sumergirse en las escrituras, aunque no necesariamente escrituras impresas. No tengo el tiempo para eso ahora. Solo quiero ir terminando con un aspecto muy interesante y que nos mostrará que llevar la palabra de Dios a culturas orales, o sea, a nuestras culturas, tampoco es un fenómeno nuevo. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, en el primer siglo, en la época de Jesús, se estima que solo entre el 3 y 7% de las personas sabían leer y escribir? Por ello, una función reservada a muy pocos era la función del escriba. Y el cristianismo se extendió profusamente hasta llegar al día de hoy. Y si vamos al Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de que la realidad no era muy diferente. Por eso cuando en la fe viene por el oír, orientamos el programa de la escucha, es para discipular con las escrituras. E implementamos programas de oyentes de la palabra de Dios. Lo hacemos sobre la base de 5 pilares fundamentales. Y esos pilares, los primeros de ellos tienen su base en la misma dinámica del pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes Deuteronomio capítulo 6, donde enseñaba que Dios quiere que oigamos y hagamos oír la palabra de Dios? Deuteronomio el capítulo 31 nos enseña que todos debemos oír para aprender a temer a Dios y llegar a ser obedientes y hacedores de sus mandamientos. Incluso se daba la instrucción de poner líderes entre ellos para que les ayudaran a entender. Creo que por tiempo vamos a dejar hasta acá. Solo les quiero compartir un código QR de la aplicación Bible Is, donde podrán encontrar disponibles los audios del Nuevo Testamento en más de 2.000 lenguas, así como los evangelios en más de 1.500 lenguas en video. Ahí entonces ustedes en la pantalla podrán ver este código QR, le pueden tomar una fotografía, eso les redirige directamente a la página para poder descargar esa aplicación que es gratis y que ustedes entonces van a poder tener acceso a más de 2.000 versiones en distintas lenguas de la palabra de Dios en audio y más de 1.500 de los evangelios en película. Ahora no sé si hay comentarios o preguntas. Termino hasta aquí para no seguir. Ya llevamos más de 40 minutos. Perdone que haya ido muy rápido, ¿no? Pero cuando se me enciende el corazón se me alarga la lengua. Fui muy rápido. Muchas gracias, mi estimado hermano, por esta ponencia muy, muy interesante. Eh, Estamos ya por pasar a la parte de preguntas con nuestro hermano Rolando Villena de Bolivia. Me voy a permitir solo tomar unos pequeños minutos para recordar unos de los anuncios que tenemos de nuestros próximos diplomados y cursos gratuitos. Nos están haciendo favor ya de postear. Primer curso gratuito que inicia mañana. Introducción al Jesús histórico, un tema de alta relevancia. Mucho se ha cuestionado últimamente en redes sociales sobre esta veracidad del Jesús como personaje histórico, un tema por demás importante. Entonces, les invitamos a este primer curso, insisto, gratuito que inicia mañana, Introducción al Jesús histórico. Y tenemos un segundo curso también totalmente gratuito. Ahí estamos construyendo
Familias Saludables, un acercamiento desde la Biblia y la salud mental en el chat general. En estos momentos están ya poniendo los links para las inscripciones. En la parte de abajo de los banners están los horarios de cada país y los pensum. Y también tenemos nuestro curso, nuestro diplomado en consejería familiar. Este inicia el 20 de julio, 4 meses de manera sincrónica y asincrónica. En la página del campus bíblico que aparece ahí puede tener más informes o bien también por chat si nos hacen favor de poner los enlaces de los coordinadores de cada país, junto también con el Diplomado Internacional del Nuevo Testamento, que también inicia el 20 de julio desde el campus bíblico virtual de las Sociedades Bíblicas Unidas. Gracias, Pastor Andrés, por el tiempo. Voy a dejar el espacio a Rolando para las preguntas que les ha hecho llegar nuestro auditorio. Muchas gracias, Abraham. Bueno, Pastor Andrés, ¿está preparado? Espero haber estudiado. Usted ha estirado mucho la lengua porque hay buenas preguntas. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, hermanos, por formular algunas preguntas. Y la primera pregunta, voy a comenzar con esa frase que usted ha hecho. Esta no la han hecho la pregunta, esta frase las personas, pero sí involucra y es necesaria que le diga. Usted ha mencionado, pastor, cómo oímos nosotros ese término. Entonces, si decimos cómo oímos nosotros, y aquí la gente dice, nosotros decimos, la Biblia dice, y tú has mencionado un término, Dios habla. Entonces, ¿puedes explicarnos cuánto valor tiene esta palabra? La Biblia dice así, Dios habla. Señor, dice, nosotros los hombres traducimos el texto de la palabra. ¿Y por qué nos atrevemos a decir, la Biblia dice, si nosotros hemos traducido los hombres? Explícanos un poquito, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo Pues, oímos nosotros? hay dos elementos, ¿no? El primero, yo no conozco ningún traductor bíblico, y conozco muchos, que no se acerquen al texto con temor y temblor, para poder asegurarse de ser inspirados por el Espíritu de Dios, bajo la dirección del Espíritu de Dios y con el contexto de toda la línea argumentativa de la palabra de Dios para traducir lo que Dios quiera comunicar. No conozco ni uno solo, quizás hay, pero no los conozco. Eso en primer lugar, o sea, hay una sumisión también al mismo texto de parte de los traductores. Pero por otro lado, lo que pasa con nosotros, yo soy pastor principal de una iglesia y creo que muchos de nosotros en ocasiones se nos va la lengua, en el sentido, ¿no?, de hablar más de lo que nosotros entendemos, incluso muchas veces testimonial, acerca del texto, y pocas veces dejamos hablar al texto directamente. Me encanta cuando nosotros compartimos, como les decía al principio, en esa experiencia que fue una verdadera lección para mí con el hermano Pablo Hoff, donde lo escuché compartir textos bíblicos con un no creyente y cómo se abría el corazón de este hombre. Muchas veces nosotros queremos filtrar lo que dice la palabra de Dios porque pensamos lo siguiente: pensamos que si yo lo entiendo, esta persona lo va a entender. Pero nosotros no conocemos lo que está pasando en la vida de esa otra persona, las carencias, las alegrías, los triunfos, los fracasos. Por lo tanto, nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que Dios sí sabe, que es cómo hablar al corazón de una persona a través del evangelio completo, a través de una parábola, quizás a través de una palabra. En este proceso de caminar el continente, nos hemos encontrado con personas que la palabra genealogía les ha tocado de una manera que los ha quebrado. A mí la palabra genealogía no me produce nada, pero el Señor sabe lo que está en el corazón de esa persona. Así como conoce la historia, el Señor conoce el final de la historia y es capaz de usar su palabra. Entonces muchas veces nosotros tenemos cierto temor
de usar la palabra como la palabra está y queremos filtrarla quizás para darle más énfasis o quizás para licuarla un poco. Y en eso creo que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, está muy clara esta respuesta. Aquí se aplica una segunda que viene muy hiladita. Dice, pastor, ¿puede profundizar un poco más este verso? Menciona Romanos 10:17. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo. Si es Cristo. abandonar la confianza del ser humano, ¿cuál es esa buena noticia? A ver, un poquito más profundizo, pastor. Dice. Usemos la gramática. En español, vamos a usar la gramática en español. Hay cualquier frase, si ustedes me dan la frase, Juanito pintó la casa. Allí hay un sujeto que es Juanito, ¿cierto? Un predicado que está diciendo lo que hizo Juanito, pintó la casa. Hay un verbo que es pintó y hay un sujeto que es, ¿no es cierto?, un objeto que es la casa. Si yo le saco el objeto, el sujeto, que es Juanito, y lo sustituyo por ejemplo, un pronombre personal, él, ¿no es cierto? Se entiende la frase, él pintó la casa. De hecho, es más, yo podría tenerlo tácito, podría eliminar Juanito, podría decir pintó la casa y la frase se entiende, perfectamente se entiende. Podría indicarlo con mi nariz o con mi dedo que él es Juanito. En el caso del objeto lo mismo, si yo saco la casa y digo Juanito pintó e indico la casa, todos van a entender, tiene sentido la frase. Pero si yo saco el verbo, no tiene sentido. Juanito la casa. Ahora intenten sacar el verbo del Evangelio. Intenten sacar a Cristo del Evangelio y el Evangelio no tiene sentido. Todo el mensaje de la palabra de Dios, desde el principio a fin, sin Cristo, no tiene sentido. La fe es provocada por Dios mismo en las personas para llevarlas a reconocer a la persona de Cristo. De hecho, mucho más todavía. Nosotros, la palabra de Dios dice que nadie busca a Dios y la palabra de Dios no miente. Cuando buscamos a Dios, es Dios quien nos lleva a buscarle. Nosotros pensamos que lo estamos buscando, pero es Dios quien nos lleva en nuestra propia inconsciencia. Gálatas capítulo 1, Pablo dice, ¿no?, que él había sido escogido desde antes de la fundación del mundo, desde antes que él naciera, y él mismo no se había dado cuenta. Incluso persiguió a la iglesia, persiguió no solamente a la iglesia, persiguió el verbo de la iglesia, a Jesús. Y luego reconoció que había sido escogido, ¿no?, por Cristo. Si nosotros le sacamos la esencia, y la esencia de la fe es la persona de Cristo, la fe no tiene ningún sentido, es hueca. Yo puedo creer en un árbol, podríamos decir eso es fe. No, no es fe desde la perspectiva bíblica, porque no es solamente creer en algo, sino creerle a alguien y someterse en quien se cree. La fe viene por el oír a Cristo, acerca de Cristo. Están absolutamente en simbiosis, absolutamente conectadas. Un elemento da sentido al otro. Le sacan el elemento Cristo y ya no tiene sentido la fe. No sé si con eso explico. Sí, creo que está claro, pastor. Ahí tengo una última pregunta. He juntado unas 3 preguntas. Muy interesante. Está basado en el texto que mencionó, versículo 23 de Lucas, del sembrador, cuando dice, el que da fruto es el que oye y entiende. Entonces me lo pone en una raya y Ajá. dice, tú has dicho 70% de personas son aprendices orales. Ujú. Ahora, la pregunta junta esto, ¿cuánto de verdad entonces hay que las personas entienden más de la manera oral que lo que está escrito? Bueno, definitivamente las personas, no es que lo que no esté escrito o lo que esté escrito, es cómo lo comunicamos. Lo oral se comunica a través de lo relacional. Es parte del principio de la oralidad. Uno puede tomar el texto escrito y aprender uno cuando sabe esa lengua y no necesita de los demás. Necesita el puro texto. El estudiante está solo con su Biblia, con algunos comentarios y va a poder estar inmerso en esto. No necesita del resto para poder entender y aprender y entender. Pero la oralidad requiere el entendimiento colectivo, requiere de esa interacción.
Entonces, cuando nosotros estamos llevando a las personas, y recuerden que la parábola del sembrador es sobre la semilla, ¿no es cierto? La palabra. La palabra no es solamente recibirla, no es solamente como muchas veces lo hemos hecho en muchos lugares, lanzarla para que la tomen, sino qué se hace con esa palabra para que se entienda. Si no se puede recibir, pero si no se entiende, y en el contexto de una cultura oral, el entendimiento no viene por la mera reflexión individual, sino por la conexión. ¿Por qué? Porque la conexión y la relación con otros permite ver el cambio conductual. Ajá. ¿Recuerda lo que decía Pablo? Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y esta se puede ver en el colectivo, no se puede ver a solas. No es testimonial cuando está a solas. Nuestras palabras deben estar corroboradas exactamente con el, eh, con el actuar. ¿Qué es, ¿Qué es lo que demanda la palabra de Dios con esto, para no hacer muy larga la respuesta, pero para ir a un elemento que me parece clave? ¿Qué es lo que demanda la palabra de Dios de aquellos que son sus hijos? Frutos. Pero hay 4 tipos de frutos que la palabra de Dios nos indica un poco para evaluar o determinar si uno es un verdadero creyente. Los frutos de arrepentimiento, de ahí parte todo, ¿no es cierto? Mateo capítulo 3, versículo 7, den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El cambio de la mente, eso es lo que dice el texto. Ajá. La metanoia es el cambio completo. Yo iba en esta dirección, entendí, voy en la otra dirección. A partir de ahí, entonces, comenzar a vivir una vida con, por y para Dios, que es Filipenses capítulo 1, versículo 11, es los frutos de justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? Vivir con, por y para Él, porque fuimos creados por Él y fuimos comprados por Cristo. Luego hay una evidencia de ello cuando estamos viviendo de esa manera, que es Gálatas capítulo 5, que nos habla de los frutos del Espíritu. Las expresiones externas que son equilibradas, ¿ya? No es que uno tenga más amor y menos paciencia. Ahí hay uno de los frutos maravillosos que es la templanza, que no tiene nada que ver con la tempanza que muchos de los pastores cultivamos, en la panza de púlpito. No, la templanza es el autocontrol. Ajá. Y aquí también se evalúa el fruto de la acción del Espíritu y finalmente esa reproducción que es la acción espiritual en nosotros hacia otros, es testimonial y es relacional. Por lo tanto, la oralidad en comunidades pega mucho más fuerte en términos de cambio conductual y relacional que la mera escritura. Por eso no podemos perderla de perspectiva. Perdón que haya hecho un poco larga extensa la respuesta. Está bien. Bueno, en muchas partes de Latinoamérica, tú sabes, pastor, cuando compramos algo dice, auménteme un poquito más. Bueno, aquí se ha aumentado una pregunta muy interesante, pero no vale la pena dejarla. Bueno, dice, cuando leemos, leemos de una manera, pero cuando hablamos, hablamos de otra manera. Y cuando hablamos de un texto oral, ¿no será peligroso que vamos a quitarle el sentido a las palabras por querer hablar como es natural? Quizás yo diría que es lo contrario. A ver, hagamos el siguiente ejemplo, muy, muy sencillo. El pastor, el día domingo, yo veo que un hermano no pudo llegar a la congregación y escribo mi sermón y se lo entrego, ¿ya? Y allí, en ese sermón, estoy hablando, por ejemplo, de una conducta moral determinada. Ujú. Lo que la persona va a leer en el texto es algo bastante frío en un sentido. Va a leer, quizás lo va a entender, pero si yo a la misma persona le envío el audio, va no solamente a percibir la lectura, sino los énfasis que estoy poniendo en mi propia forma de expresarlo. Voy a hablar de las cosas morales que afectan el corazón. Se transmite un elemento adicional. Pero si además de eso le envío el video, posiblemente los gestos van a comunicar mucho más todavía. Yo creo que es al contrario. Ajá. Esa es la impresión que tengo yo. No sé si algún experto aquí me podría corroborar o corregir, pero tengo esa impresión a partir de mi experiencia. Pastor, o sea, la oralidad no es memorización. No, 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 no. Es interrelación con el texto y con las personas. Perfecto. Muchas gracias, Pastor Andrés. Creo que ha sido un tiempo de desafío. Vivimos el texto escrito,
pero hoy hemos trabajado con el texto de otra manera y creo que es un desafío para todos los que hoy estamos presentes aquí a intentar. Tenemos el desafío de usted de habernos dejado ese link para poder entrar y escuchar. A ver, escuche el mismo texto de la palabra en el idioma de usted. ¿Cómo lo va a escuchar? Y vamos a darle una solución. Muchas gracias por este tiempo, Pastor Andrés. Que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca. Y bueno, voy a dejar con nuestro hermano Abraham este tiempo tan especial también para seguir disfrutando. Que Dios bendiga, Pastor Andrés. Gracias, Rolando. Abrazo desde México. Vamos ya a la parte final del webinar. Vamos a mencionar a los ganadores del recurso bíblico que las diferentes sociedades bíblicas entregan cada semana. Es importante, por favor, comuníquense de manera directa con la sociedad bíblica de su país, esto a las personas que sean mencionadas como ganadoras para poder coordinarse para obtener el premio. De Perú, esta semana el ganador es Israel Barreto, de Ecuador, José Atupaña, de Guatemala, Lidia Raimundo, de Colombia, José Agustín Brito, de Bolivia, Lidia Rojas Herrera, en México, Olivia Contreras Calderón, y en Chile, Daniel Bonilla. Insistimos, por favor, comuníquense directo con la sociedad bíblica de cada país. Nuestro webinar de la próxima semana, si tenemos ahí el flyer, por favor. Ahí estamos. El doctor Sergio Ramírez, coordinador de traducciones de la Sociedad Bíblica de Colombia, un buen amigo de la confraternidad, va a estar compartiendo sobre cómo enseñó Jesús, un acercamiento a la experiencia de Jesús como maestro. En la parte izquierda de su pantalla están los horarios de nuestro próximo webinar, el viernes 7 de junio. Les esperamos por el Facebook Live o por esta plataforma de Zoom. Y ya nada más para terminar, quisiera invitarles que nos uniéramos en una oración final. Te damos gracias, buen y amoroso Señor. Gracias, Padre del cielo. Nos ha alcanzado nuevamente tu misericordia. Reunidos de diferentes países en una sola lengua, en un solo cuerpo, Señor, con la finalidad, Padre, de invocarte, de ser capacitados, de ser desafiados, de ser discipulados, Señor, de ser perfeccionados para toda buena obra. Te damos gracias por este espacio que has proveído para la iglesia, Señor. Te damos gracias por cada uno de los participantes, rogándote, buen Señor, que lo que hemos aprendido pueda ser compartido en nuestras comunidades de fe, Señor, dándote gloria, honra en todo, Señor, y permitiendo, Señor, que estemos siempre preparados para toda buena obra. En Cristo Jesús, con acción de gracias, terminamos esta reunión en tu nombre, Señor, rogándote que dentro de 8 días nos permita seguir con esta actividad. En Cristo Jesús, amén. Pues muchas gracias a todos. Queremos invitarles a que abran cámaras, a que abran micrófonos, si quieren saludar al profesor Andrés, mandar un saludo, este es el momento, y dentro de 8 días les esperamos. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Un abrazo a todos en el amor de Dios. Bendiciones, hermanos.